Hermanos, estamos en una serie que hemos ya denominado Mayordomía Cristiana y es apropiada para el inicio del año. No podemos ver todos los temas de mayordomía en enero porque en el mes de febrero queremos iniciar una serie con Nehemías, una serie expositiva. Vamos a ver todo el libro de Nehemías y en este mes de enero iniciamos el domingo pasado y vamos a ver la mayordomía del tiempo y luego vamos a ver también la mayordomía del dinero para la gloria de Dios. Y quiero recordarte esta mañana, antes de leer las escrituras y orar por el mensaje, quiero recordarte, hermano, 5 cosas que aprendimos el domingo pasado. Esto es fundamento para lo que vamos a ver ahora. Si estas cosas no están claras en tu mente, mucho de lo que hablemos ahora pues no va a tener mucho sentido. Pero si tú entiendes estos 5 principios que aprendimos el domingo pasado, tú vas a entender por qué vamos a hablar del tiempo esta mañana. Lo primero, hermano, es que nuestra vida es para la gloria de Dios. El propósito de tu vida, hermano, es la gloria de Dios. Tú fuiste hecho, creado y fuiste llamado al reino de Dios. Fuiste comprado con sangre para darle gloria a Él. Es lo que nos dice Efesios. Fuimos hechos hijos suyos en el amado para la alabanza de su gracia. Lo segundo, hermano, es que la forma en que le damos gloria a Dios es creciendo en la imagen de Cristo. ¿Cómo le vamos a dar gloria a Dios? Bueno, cada vez que nuestra vida se parece más a Cristo Jesús, más gloria le estamos dando a Dios. Uniendo estos 2 puntos, el propósito de tu vida es darle gloria a Dios mediante tu crecimiento espiritual a ser como Jesús, a vivir como Jesús, a pensar como Jesús, a ver la vida como Jesús. Si esto no está en el centro de tu corazón, hermano, decíamos la semana pasada, tu vida va a carecer de sentido. No le vas a encontrar gracia a la vida porque tú ya estás comprado para un propósito. Y si no estamos viviendo de acuerdo a ese propósito, podemos tener todo lo que este mundo nos ofrece y aún así sentir que nuestra vida no la hallamos ni, como dice el dicho, ¿verdad? Ni patas ni cola. No le damos ni para arriba ni para abajo, derecha o izquierda, hasta que comprendemos que Dios nos ha llamado a crecer a la imagen de Cristo y empezamos a vivir en ese propósito, le damos la gloria a Dios y nuestra vida entonces, hermano, es cuando la vivimos con plenitud, con paz, con gozo, con alegría y todo lo que hacemos tiene sentido. Tercero, hermanos, recordábamos la semana pasada que toda la creación es del Señor, lo que el pastor compartía ahora que leímos en Crónicas, todo es de Él. Todo lo que tenemos es de Él. Tú y yo no somos poseedores de nada, ni nuestra vida es nuestra. El que sopló vida sobre nosotros fue Dios. ¿Qué significa eso? Hermano, tu vida, tus dones, tu tiempo, tu dinero, todo lo que en esta tierra normalmente decimos ¿verdad? Mi casa, mi dinero, mi tiempo, mi trabajo, mis posesiones, mis dones, todo lo que normalmente en esta vida por cuestión de lenguaje decimos la Biblia nos enseña todo lo contrario. Nada de eso es nuestro. Todo es del Señor. Todo. Entonces podemos tener todo y no ser poseedores de nada y somos felices. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nos olvidamos de ese sentido de posesión y recordamos que todo es del Señor, hermano, entonces podemos vivir confiados, porque entonces nuestra vida depende de Él. Ya mi seguridad no está en mis cosas. Ya mi identidad no está en cosas terrenales. Mi identidad y mi seguridad está en Él. Todo es del Señor. Todo absolutamente todo. Por lo tanto, hermanos, la buena mayordomía es aquella en la cual hacemos uso de nuestros recursos para sus propósitos y no para mis propósitos. Ser un buen mayordomo cristiano es reconocer que no tengo nada. Todo es de Él. Y todo lo que tengo, Él me lo ha puesto para que lo administre. No para mis propósitos, sino para sus propósitos, para su gloria, para su honra. Eso significa, hermano. ¿Cómo voy a usar el tiempo? Para sus propósitos. ¿Cómo voy a usar el dinero? Para sus propósitos. ¿Cómo voy a ocupar el trabajo que Él me ha regalado? Para sus propósitos. ¿Cómo voy a ocupar la familia, a los hombres que Dios me ha llamado a dirigir espiritualmente? Para sus propósitos. Ese es el fundamento de la buena mayordomía cristiana. Pero este día, ya que vamos a hablar del tiempo, hermano, quiero convencerte de lo siguiente a través de las Escrituras. Toda persona llena del Espíritu Santo, no que tenga el Espíritu Santo,
Porque si tú te has convertido a Cristo, tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo en el momento de tu conversión. Toda persona llena del Espíritu Santo, y vamos a definir que lleno, usará su tiempo para la gloria de Dios, para el provecho de su vida y para provecho de los que lo rodean. Tú quieres ocupar tu vida bien, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo para usar el tiempo para su gloria, para provecho en tu vida y para provecho de los que te rodean. Por eso quiero pedirte que vayamos a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Efesios 5, versículos 15 dice 18 ahí, pero vamos a leer hasta el 21. Y cuando lo tengas, te invito a que te pongas en pie por reverencia a la palabra del Señor. Efesios 5, 15 al 21. Mirad pues, voy a leer Reina Valera actualizada. Mirad pues con cuidado, con diligencia, dice Reina Valera 60. ¿Cómo os comportáis? No como imprudentes, sino como prudentes. No como necios, dice la 60, sino como sabios. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, porque en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar esta mañana. Amado Señor, hoy queremos entregar en tus manos la predicación de tu palabra. Como cantábamos hace un momento, Señor, tú eres mi socorro para predicar, Señor. ¿De dónde vendrá mi ayuda para predicar? Creo que por tu gracia mi ayuda para predicar esta mañana viene del cielo. Tú, Señor, eres quien me ayudará. Pero te pido también que prepares nuestros corazones, que como dice el Salmo 119, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Abre nuestros oídos para entender y tener discernimiento y sabiduría, para que este año, Señor, lo ocupemos para tu gloria, para que vivamos en un propósito que vale la pena vivir, Señor, para que nuestra vida tenga propósito, sentido, plenitud, gozo y paz, Señor, y que tú te sientas honrado y agradado con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Mirad, hermanos, así inicia lo que acabamos de leer. Mirad, y le voy a pedir que no pierda el pasaje porque vamos a ver algunas partes del capítulo 4 y 5. Pero hermanos, Pablo empieza haciendo un llamado de atención. El llamado de atención es este: miremos nuestra vida, observemos nuestra vida, evaluémosla, seamos reflexivos con nosotros mismos. Hermanos, la reflexión es una disciplina espiritual olvidada. Inclusive en la misma iglesia es hasta menospreciada la reflexión, porque vivimos en un mundo que gobierna el pragmatismo. Todo aquello que sea útil, todo aquello que sea práctico, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que da resultado, lo que produce acción, lo que produce movimiento. Esa es la sociedad en la que vivimos. E inclusive en la iglesia eso es la costumbre y cuando digo iglesia me refiero en general a la iglesia en El Salvador. Esa es la costumbre que tenemos. Hagamos, cuando venimos a los cultos, vea que la música, que la predicación, que una cosa y otra. Pero reiteradamente en las escrituras el Señor nos está llamando a reflexionar, a arrepentirnos, a callar delante del Señor, a hacer un alto. Ok, estamos iniciando un año nuevo, un buen momento para hacer un alto. Y Pablo nos dice: miren, observen, reflexionen. Hermanos, a veces tenemos el problema que ese movimiento y ese activismo en la iglesia, ese movimiento y ese activismo en el trabajo, en el colegio, en la universidad, hermanos, nos hace caer en un tipo de vida en el cual estamos desagradando a Dios y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Estamos viviendo de una forma desordenada ante los ojos de Dios. Ante el mundo tal vez es normal, tal vez ante nuestra familia es normal, pero a veces delante de Dios estamos viviendo en una forma desordenada y ni cuenta nos hemos dado. ¿Por qué? Porque necesitamos detenernos a veces, hermanos. Necesitamos a veces hacer un alto en el camino y decir: ok, vamos a reflexionar acerca de cómo está nuestra vida. Ahora,
hazme un favor, váyase conmigo al capítulo 4, un capítulo anterior. ¿Y por qué está llamando esto Pablo? Pero ¿por qué lo está haciendo? Mire lo que dice el versículo 1, Efesios 4:1. Yo, prisionero del Señor, os exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Capítulo 5, versículo 1. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio, como olor fragante a Dios. 5:8. Porque en otro tiempo eran tinieblas, ahora que son luz, anden como hijos de luz. 5:10 y 11. Aprobad lo que es agradable al Señor y no tengan participación con las obras infructuosas de la oscuridad, más bien denúncienlas. Hermanos, el llamado de Pablo cuando nos dice mirad, es porque en los 2 capítulos anteriores he estado haciendo este llamado. Debemos andar como hijos de luz. Y en el versículo 15 Pablo dice: alto, alto, vamos a reflexionar acerca de la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida es corta. El tiempo no se da cuenta, el tiempo va volando, hermanos. Yo no sé, yo siento, de verdad, yo tengo, y yo un día de esto se lo comentaba a mi esposa, yo tengo grabado el momento en que mi hija nació y ya pasaron 2 años. Yo siento como que fue hace unos meses. Hermana Diana se acuerda cuando sus hijos nacieron y siente como que fue ayer y ya son 20 y tantos de años. El tiempo va corriendo. Santiago 4:14 nos dice que la vida es como neblina. Hoy está, en 5 minutos ya no está. Hermano, el día de mañana ninguno de nosotros lo tiene asegurado, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes bromean conmigo y me dicen que soy fatalista, hermanos, pero se lo digo con toda honestidad porque la palabra de Dios así lo dice. Mañana nadie lo tiene asegurado. Hoy podríamos, no estoy deseándole mal a nadie, hoy podríamos estar orando por los jóvenes que van a entrar a la universidad, y si es la voluntad de Dios, mañana podrían no estar ellos. La vida es rápida. Entonces Pablo nos dice, miren, pero ocupa un adverbio bien interesante. Dice con cuidado, con diligencia. Hermanos, cuando reflexionamos acerca de nuestra propia vida, hay un secreto oscuro que no nos gusta admitir, hermanos. Y es que nos gusta compararnos con otros para sentirnos bien. Cuando decimos vamos a reflexionar, hagamos un alto en el camino y reflexionemos acerca de nuestra vida, ¿sabe qué es lo primero que hacemos? Empezamos a compararnos con otros cristianos. Bueno, yo no estoy como Dios manda, pero si me comparo con aquel hermanito, pues yo ando bien. Mi familia, pues bueno, o sea, no es la mejor, pero cuando aquel matrimonio, no, o sea, mi matrimonio es lo mejor. Hermanos, porque nos gusta realmente sentirnos bien a base de falsedad y mentira. Nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Cuando la palabra de Dios ocupa el adverbio griego que está aquí, que se traduce como con cuidado diligentemente, ese adverbio se traduce como perfectamente, rigurosamente. ¿Y sabe quién es la perfección a la que nos tenemos que comparar? No son nuestros hermanos en Cristo, no son los incrédulos, es el Señor Jesús. Es decir, que cuando Pablo me manda y me dice reflexiona acerca de tu vida, lo que me está diciendo es compara tu vida contra la de Cristo. Hermanos, ouch. Ay, ahí sí nos duele, hermanos, porque nos damos cuenta que nos falta mucho todavía. Ahora, siga leyendo conmigo, por favor, versículo 15. Mirad pues con cuidado cómo os comportáis. Si usted está leyendo Reina Valera 60, ¿cómo dice? No como necios, sino como ¿qué? Como sabios. La Reina Valera actualizada dice no como imprudentes, sino como prudentes, hermanos. ¿Sabe qué es el necio, hermano? Salmo 53:1, se lo voy a mencionar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hermano, un necio desde una perspectiva bíblica es aquel o que no cree en Dios o que vive como si Dios no existiera. El cristiano a veces vive un ateísmo práctico. ¿Cómo, pastor? Yo no soy ateo. Cada vez que nosotros vivimos nuestra vida como que si Dios no existe, eso se llama ateísmo práctico. Y estamos siendo necios porque empezamos a vivir la vida como que si Dios no existiera, hermano. Por el contrario, el sabio, dice la palabra de Dios, Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová.
Entonces cuando Pablo nos está diciendo miren y comparen su vida contra la de Cristo para que vivan como personas que reconocen que Dios existe, como personas que tienen temor de Dios, como personas que saben que el Señor está en su trono gobernando todas las cosas y un día pedirá juicio sobre nosotros, sobre lo que hicimos y dejamos de hacer. Eso es lo que Pablo nos está llamando. Hermano, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es aquella admiración, aquel asombro de ver la grandeza de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, las perfecciones de Dios, y lo comparamos contra nosotros y nos vemos tan pequeños, nos vemos tan insignificantes que lo único que nos queda hacer es clamar ayuda, Señor. Tú eres demasiado grande comparado conmigo. Eso es tener temor de Jehová. Y cuando uno ve a Dios tan grande, tan poderoso, tan inmenso, tan santo y tan perfecto, el temor de Jehová, hermano, nos hace humillarnos ante Él para vivir para Él. Eso es el temor de Jehová. Entonces cuando Pablo está diciendo miren su vida para vivir, no como necios, no como personas que no reconocen al Señor, sino como sabios, lo que nos está diciendo es que evaluemos si en nuestra vida estamos viviendo de tal forma que vemos la grandeza de Dios, que nos estamos humillando ante Él para vivir para su gloria. Ese es el llamado de Pablo. Estoy viviendo mi vida de tal forma que reconozco la santidad de Dios, reconozco que Él es perfecto, que Él es inmenso, que Él es todopoderoso, Él lo sabe todo, Él es justo, Él es santo, Él es perfecto, y veo mi pequeñez y yo digo cuando lo veo, no tengo otro propósito que vivir más que para su gloria. Ese es el llamado de Pablo, así inicia diciendo. Por lo tanto, hermano, quiero hacerte la pregunta: ¿estamos tan admirados por la grandeza de Dios? ¿Estamos tan perplejos en nuestro temor a Él que estamos viviendo sometiendo nuestra voluntad a Él, o le estamos dejando áreas de nuestra vida fuera de su voluntad? Ese es el llamado de Pablo. Ahora, váyase conmigo al versículo 17. Dice en el versículo 17: por tanto, no sean insensatos, si no entiendan o comprendan cuál es la voluntad del Señor. Y dice: y no os embriaguéis con vino, porque en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu. Hermano, hay un llamado de Pablo a vivir con sabiduría, a vivir no de forma necia. Pero en el versículo 17 va a ser el mismo llamado y nos dice: no seamos insensatos. ¿Sabe qué significa insensato? Falto de entendimiento. Un necio, inclusive esa palabra en griego se puede traducir como tonto. No estoy tratando de insultar a nadie, solo quiero que entienda lo que Pablo está tratando de decir. Pablo nos está diciendo: no vivamos como personas que no tienen entendimiento. Hermanos, lo que nos diferencia a nosotros de los animales, una de las características que Dios nos dio como a imagen de Él para gobernar la creación, es que tenemos raciocinio y entendimiento. El animal solo actúa por instinto, no tiene alma, no tiene conciencia, no tiene razón. Pablo nos está diciendo: no vivamos como ellos, sino ocupemos aquella capacidad que Dios nos ha dado para entender y comprender. La contraparte que dice en el versículo 17 es: aquel que vive sin comprender, dice, más bien nosotros tenemos que vivir entendiendo la voluntad de Dios, comprendiendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Fíjate el contraste: sabio y necio, aquel que parece tonto y aquel que entiende la voluntad de Dios. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque a la luz del mundo podríamos ser sabios, inteligentes o capaces, pero si no entendemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ante sus ojos yo soy un insensato. La sabiduría del mundo, dice Santiago, es diabólica. Ante el mundo la gente me puede admirar en el mundo. ¡Wow! ¡Qué inteligente! Juancito, Pedrito, Pablito. ¡Qué sabio! ¡Qué hombre más capaz! Pero si yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios, aunque el mundo me alabe, delante de los ojos de Dios estoy reprobado, amada iglesia. La sabiduría para agradar a Dios no es aquella que el mundo alaba, es aquella que se somete a la voluntad de Dios y vive para su gloria. El entendimiento. Por eso es que el siguiente versículo, hermano, hace otro contraste más: embriaguez versus ser llenos del Espíritu. Hermanos, si alguno de nosotros tuvo un pasado entregado al alcohol, que de algo nos sirva en esta mañana. ¿Cuál es la característica de un ebrio, hermano?
de una persona que está borracha? ¿Cuál? Usted mencionó una, hermana Jessy. ¿Cuál es? Terco, vea. Obstinado. Los borrachos son obstinados. Cuando ellos dicen que van a hacer algo, ¿y quién lo saca? ¿Qué más? Malcriados, impulsivos, no respetan a nadie. Los borrachos pierden el control, ¿verdad? No tienen límites, no tiene dominio propio, es manejado por sus impulsos carnales. Hermano, al día siguiente los borrachos se arrepienten de las cosas que hicieron. No tienen una visión clara de lo que están viendo o están oyendo cuando están borrachos. Viven una falsa alegría, hermano. Esa falsa alegría dura un par de horas, al día siguiente se acabó. Se olvida momentáneamente de la realidad en que vive, hermanos. Ahora, ¿qué tiene que ver un borracho con ser sabio con la voluntad de Dios? No solamente tiene que ver con que la Biblia está prohibiendo emborracharse, más bien es el ejemplo que la Biblia nos está dando de cómo muchos de nosotros manejamos nuestra vida y nuestro tiempo. No tenemos dominio propio, somos manejados por impulsos carnales. Nos arrepentimos cuando pasa el tiempo del tiempo que perdimos. Ay, cuánto tiempo perdí. Como que somos borrachos al día siguiente. Ay, las cosas que hice. Ay, cuánto tiempo perdí. Se me fue el ciclo y no estudié y ahora dejé las materias. Se me crecieron los niños y no aproveché el tiempo con ellos y ahora ya ni quieren verme mis hijos porque nunca les dediqué tiempo cuando eran pequeños. No tenemos una visión clara de lo que es esta vida. La contraposición al borracho, lo que nos está diciendo la Biblia, es una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, quiero dejar esto bien claro. Hermano, esto no es un llamado a embriagarnos del Espíritu Santo como algunas personas dicen, ¿verdad? Y hacer toda clase de desórdenes en la iglesia. No. El pasaje viene hablando de dos tipos de vida. De un sabio y un necio, de un entendido y uno que comprende cuál es la voluntad de Dios, de alguien que tiene desenfreno. Y lo que la Biblia nos dice cuando está hablando de ser llenos del Espíritu Santo es una persona que somete su voluntad a la de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, es darle a Dios el control pleno de nuestra vida. Que Él tome posesión absoluta de todo lo que somos, para que nos conduzcamos conforme a su voluntad y produzcamos fruto espiritual. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir una vida controlada por Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, déjeme mencionar algunos pasajes, no los vamos a ver todos, se los voy a mencionar. Si gusta, anótelos y luego usted lo puede ver en su casa. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Colosenses 3:16 es un pasaje paralelo de las Escrituras. Cuando la palabra de Cristo habita abundantemente en nuestras vidas. Este es el pasaje paralelo de Efesios 5:18, Colosenses 3:16, son dos pasajes paralelos. Entonces, cuando Efesios 5:18 está hablando de ser llenos del Espíritu Santo, Colosenses 3:16 nos está diciendo que para ser llenos del Espíritu Santo, la palabra de Dios tiene que gobernar y habitar abundantemente en mi vida. Salmos 37 del 5 al 6 dice: la oración produce en nosotros la santidad visible a los demás. Lucas 22:40, Cristo dijo que necesitamos orar para no caer en la tentación. Hebreos 10 del 24 al 25 dice que la comunión cristiana, el congregarnos, nos anima unos a otros a las buenas obras. Mateo 4:2 nos enseña que el ayuno espiritual nos fortalece para ser gobernados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo hace el contraste, los borrachos, que ya vimos cómo los borrachos se comportan, y luego nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. En ningún lugar en la palabra dice que tenemos que embriagarnos del Espíritu Santo. Y si me encuentro el versículo ahí me lo enseña, porque eso no está en la palabra. Nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. El contraste que está haciendo es una vida de una persona que es dominada por sus impulsos contra una vida de una persona que es gobernada por Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra, con la oración, congregándonos, ayunando, adorando a Dios. Lo que vimos el viernes en la semana de dedicación, negándonos a nosotros mismos. ¿Por qué es importante esto, hermano? ¿Por qué es importante esto? Y vamos a hablar del tiempo, hermano.
Porque si vamos a hablar de hacer buen uso del tiempo, lo único que puede ayudarnos a hacer buen uso del tiempo es que mi vida sea controlada por el Espíritu Santo. Es que mi vida sea dominada por el Espíritu Santo. Hermanos, quiero hacerle un llamado de atención. Usted y yo estamos en una guerra espiritual. Desde el momento en que usted dijo: Cristo, yo creo en ti, ya no confío en mis obras para ser salvos, confío en ti, Señor, para ser salvo, y confío en tus méritos. Usted entró al ejército de Dios, hermano, y usted está en guerra espiritual contra las tinieblas. ¿Qué significa eso, hermano? Que no, el cristiano no puede estar en un punto sin movimiento. Usted o está retrocediendo o está avanzando. Porque tenemos tres enemigos que están, hermanos, detrás de nosotros pisándonos los talones: la carne, el mundo y Satanás. Y están haciendo todo su esfuerzo, hermanos, para que retrocedamos en ser gobernados por Dios y por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que si en nuestra vida no estamos siendo llenos continuamente por el Espíritu Santo, por su gobierno, por su gozo, no nos está llenando continuamente para capacitarnos para el ministerio, no estamos siendo llenos de su paz, no está produciéndose en nosotros el fruto del Espíritu Santo, mansedumbre, templanza, hermanos, lo que estamos mostrando en nuestra vida es carne, frutos de la carne. ¿Y qué es lo que va a pasar con el uso del tiempo? Que la vamos a usar o carnalmente o la vamos a usar espiritualmente. Tenemos que ser intencionales en ser llenos del Espíritu Santo diariamente, orando, yendo a la palabra, saturando nuestra mente con la palabra de Dios, orando y humillándonos delante de Él en oración y diciéndole: Señor, necesito tu fuerza, necesito tu gracia para vencer el pecado y usar bien mi vida para tu gloria. Ayunando, hermano, como un ejercicio espiritual para aprender a dominar la carne, para aprender a dominar los impulsos carnales, adorando a Dios, congregándonos, hermanos, para escuchar la palabra, para adorar los unos con los otros, siguiendo a los grupos de discipulado, haciendo la guía de discipulado para conocer a Dios a través de su palabra. Porque si no lo estamos haciendo, hermanos, los tres enemigos nos están jalando para producir fruto carnal, y el uso del tiempo que vamos a hacer va a ser carnal, y lo vamos a desperdiciar y lo vamos a usar mal, hermanos, y nos vamos a estar lamentando de esto. Fíjese que Eclesiastés 8:11 dice así: cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta rápidamente, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto a hacer el mal. ¿Sabe qué está diciendo Eclesiastés, hermano? Que como las consecuencias de nuestro pecado y las consecuencias del mal uso de nuestro tiempo no siempre vienen rápido, estamos más predispuestos a seguir pecando y a usando mal el tiempo porque no vemos las consecuencias inmediatamente. Pero el hecho que no veamos las consecuencias inmediatamente, hermanos, no significa que las consecuencias no vendrán. La palabra del Señor es clara: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y cuando ocupamos mal el tiempo, hermano, tarde o temprano las consecuencias de usar mal el tiempo vendrán sobre nuestras vidas. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos los días, gobernados por Él, y que Él tome control de nosotros. Entonces, hermanos, versículo 15: mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes. Versículo 16: redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, la palabra redimir tiene un significado bíblico muy interesante. En tiempos bíblicos, esta palabra redimir, había un mercado de esclavos, ¿verdad? Ahí se vendían esclavos. Entonces una persona podía llegar al mercado de esclavos con dinero y compraba a los esclavos. Eso era redimir, y los dejaba libres, ¿verdad? La palabra exagorazo en griego es ir a un mercado de esclavos, comprar y dejarlos libres. ¿Sabe que esta palabra redención es la palabra que la Biblia ocupa para lo que Cristo hizo con nosotros? Cristo fue a nuestras cadenas, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado, y con su sangre, porque fue precio de sangre el que Cristo pagó por nosotros, nos libertó, nos dejó libres de esas cadenas y nos dio un nuevo propósito.
Por eso es que 1 Corintios 6:20 dice: porque han sido comprados con sangre, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. La palabra redimir es comprar algo de tal forma que yo le doy un uso diferente. Entonces, cuando Pablo está diciendo en el versículo 16, redimiendo, en la Reina Valera dice aprovechando bien el tiempo, nos está llamando, hermanos, a que el tiempo de nuestras vidas dejemos de usarlo como el mundo lo usa y lo empecemos a ocupar de acuerdo a los propósitos divinos para su gloria. La palabra es interesante porque nos está mandando a comprar tiempo, a ocuparlo bien, a usarlo con propósito divino. El llamado de Pablo es compra, pero mire por qué dice Pablo: porque los días son malos, hermanos, malos. Este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, Satanás. Dios temporalmente le ha dado a Satanás el gobierno de este mundo. El mundo y todos los que están en él, hermano, ocupan el tiempo para las cosas que su señor Satanás les manda, porque son esclavos de él. ¿Para qué ocupa el tiempo el mundo, hermano? Para fines idólatras, para la haraganería y la holgazanería. ¿No ha escuchado usted en la semana, lunes, hermano, lunes? Y la gente ya está diciendo: ay, ya quiero que sea viernes. Así vive el mundo. ¿Por qué quieren que sea viernes? Porque pasan echados todo el fin de semana en el sofá sin hacer nada. El mundo ocupa el tiempo para holgazanear, para haraganear. ¿Para qué, hermanos? Para hacer tesoros en la tierra. Usted ha escuchado el término workaholic en inglés. Esta gente que su vida es el trabajo. Hace poco escuché al dueño de Tesla decir que él trabaja 120 horas a la semana, hermano. Tiene problemas en su cabeza. Para él la vida se trata de lo que su empresa puede hacer. Y todo el propósito de su vida y el uso de su tiempo es trabajo para generar más riquezas. Personas obsesionadas con su trabajo. O si no son riquezas, a veces es porque su trabajo les da su identidad. Ellos su identidad la han anclado en su trabajo. Placeres pasajeros, hermanos. Lo único que le da alegría a los jóvenes es cuando están de fiesta, cuando andan borrachos, cuando andan viajando. No son felices si no andan de fiesta, en vicios o aprovechando los placeres de este mundo. Para encontrar la identidad, hermano. Personas obsesionadas con su cuerpo. Y no estoy hablando de los atletas, porque yo entiendo que los que son atletas pues dedican muchas horas al día porque eso es su trabajo. Pero estoy hablando de personas que dedican 4 o 5 horas al día en el gimnasio, en redes sociales, hermanos. Mira, a mí me da tristeza. Ahora, en el mundo los jóvenes ya no pueden disfrutar de la playa, porque llegan a la playa las parejas y lo primero que le dicen al novio es tomar la cámara, y pasan 2 horas las muchachitas tratando de sacarse una foto porque quieren subir las redes sociales, porque su identidad es tan clara. El tiempo lo estamos ocupando para construir una identidad en redes sociales o para perder el tiempo. El mundo pierde el tiempo, horas y horas en redes sociales, horas y horas y viendo películas. Ahora la pregunta es, hermano, ¿son malas estas cosas? No. ¿Es malo el trabajo? El trabajo es santo delante de Dios. ¿Es mala la diversión? No. ¿Es malo viajar, hermano? No es malo viajar. ¿A quién le gusta viajar? A mí me gusta viajar. A mí me gusta ir a la playa. A mí me gusta llevar a mi familia y compartir una tarde con ellos ahí en la playa. ¿Es malo todo esto? No. ¿Es malo el descanso? Dios instituyó el descanso. El 7º día de descanso para el Señor. Entonces, cuando Pablo dice vamos a redimir, vamos a cambiarle el uso que el mundo le da al tiempo y lo vamos a usar para la gloria del Señor. Eso es lo que Pablo nos está llamando. Ahora, para hacerlo, hermano, quiero compartir contigo 2 principios para redimir bien el tiempo. Primero, hermano, Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, hermano. El primer principio, por favor, guárdalo en tu cabeza. Si lo quieres anotar, si tú eres una persona visual, por favor, recuerda: todo tiene su tiempo, hermano. Mira, Dios ha establecido tiempo para cada cosa.
Tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para cultivar la familia, tiempo para aprender y sembrar, tiempo para ejecutar lo aprendido y cosechar, tiempo para diversión, tiempo para llorar, tiempo para celebrar. Hay tiempo para todo, hermano. Un cristiano debe aprender a usar su tiempo para propósitos diferentes a lo que el mundo hace, pero también un cristiano tiene que aprender que en el uso del tiempo hay cosas que no son negociables. Tu vida espiritual primero. Hablamos de ser llenos del Espíritu Santo para usar bien el tiempo, hermano. Tu vida espiritual es no negociable. ¿Cómo es posible que tengamos tiempo para todos menos para orar? ¿Cómo es posible que tengo tiempo para todo, hermano? Para trabajar, para salir, para estar con mi familia, pero no tengo tiempo para sentarme con mi Biblia y orar y decirle: Señor, voy a leer tu palabra, háblame. Transforma mis pensamientos, transforma todo aquello que está mal en mi cabeza con tu bendita palabra que tiene vida. ¿Cómo es posible? Si de todas las cosas, hermano, y se lo voy a explicar de esta forma. Mi relación con Dios no es mi prioridad, porque a veces le ponemos número, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi relación con Dios no es el número 1. Mi relación con Dios es el fundamento de todas las áreas de mi vida. Mi relación con Dios es el fundamento de mi familia, de mi trabajo, de mi tiempo de descanso, de mi diversión, de mi servicio al Señor en la iglesia. Si yo quiero ocupar bien el tiempo con mi familia, en el trabajo, en mis estudios, en el servicio al Señor, mi tiempo con Dios es no negociable. Y es a lo que le tengo que dar prioridad por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando mi relación con Dios, hermano, esté ordenada, todas las otras áreas de mi vida se van a ir ordenando. Amén. Ahora preguntémonos, ¿verdad? A vivir como Pablo decía, como necios, no como necios, sino como sabios. No como aquellos que no tienen entendimiento, sino como los que entendemos la voluntad del Señor. Preguntémonos, hermano, ¿cuánto tiempo diariamente le dedicamos a la oración, a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicamos a congregarnos? ¿Cuántas veces en el mes ayunamos? ¿Cuántas veces en el mes dedicamos tiempo solo para adorar al Señor? ¿Queremos hacer buen uso del tiempo? Esto es el fundamento. Otra cosa no se puede. Pero también creo que hay otros no negociables, hermanos, en nuestra vida. Creo que mi familia es no negociable. Y ya vamos a ver un poquito también de las etapas de la vida, ¿verdad? Porque dependiendo de la etapa en la vida donde estemos, así también se maneja la relación del tiempo con mi familia. Mi familia es no negociable. El servicio a Dios es no negociable. Mi trabajo es no negociable. Pablo es bien claro: el que no trabaja, papito, que no coma. Estoy desempleado, pues estoy trabajando, buscando trabajo, yendo a dejar currículos, me levanto temprano todos los días a ver dónde hay trabajo para irlos a dejar. No me quedo ahí echado todo el día en la casa. El descanso es no negociable, hermano. Dios lo estableció en la creación. En el séptimo día Dios trabajó 6 días y en el séptimo día dijo: voy a descansar. Hay algunos que no son negociables, hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te lo vuelvo a recordar, que el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas. Entonces, si para todo hay tiempo, hermano, hay unas cosas que no son negociables. Pero al mismo tiempo, hermano, si para todo hay tiempo, una de las grandes cosas que te van a ayudar a organizar bien el tiempo bíblicamente es entender o tener la inteligencia para discernir las etapas en tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner de ejemplo mi familia. Yo soy padre de una niña pequeña ahorita, pero el pastor Dimas es abuelo de esa niña. Y los abuelos, hermanos, son excelentes para amar, para cuidar y para consentir, hermanos. Y mis papás son excelentes en eso. No es labor de ellos educar a mi hija, es mi labor, porque yo soy su padre y a mí me la encomendó el Señor para enseñarle la palabra y el evangelio. Ellos pueden apoyarme. Yo sé que cuando les dejamos un tiempo para que ellas la cuiden, yo sé que mi mamá le enseña la palabra, se pone a leer con ella la Biblia, le enseña canciones cristianas, y yo lo agradezco, pero no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de mi esposa y mía criar a mi hija y enseñarle la palabra de Dios. Ellos están en una etapa diferente. Yo no puedo exigirle a mis papás: ustedes todos los días tienen que ponerse a hacer el devocional con mi hija. ¿Y por qué? Si es nuestra nieta. Si lo hacen, pues gracias a Dios. Si quieren apoyar, gracias a Dios. Pero ¿de quién es esa responsabilidad, hermano?
mía y de mi esposo, de mi esposa. Cuidado, hermano. De mi esposa. Fíjese, con respecto al matrimonio, hermanos, de aquí algunos adolescentes se van a enojar conmigo, pero se los voy a decir con amor. Uno debería de buscar novia cuando uno ya está listo para casarse. Si yo no estoy listo para casarme, ¿qué hago con novia? ¿Qué hago? Ya tengo yo la casa donde le voy a decir, vaya amor, ¿verdad? Ya estoy trabajando. O le vamos a decir, ¿verdad? Vaya mi amorcito, vámonos, nos vamos a ir a la casa de mis papás. Claro, yo entiendo que en diferentes etapas pueden haber crisis, circunstancias en las que obligan a veces el apoyo de los padres, pero eso es temporal. Eso es temporal, pasó, bueno, seguimos, ¿verdad? Como estableció la Biblia. Por tanto, dejar el hombre a su padre, a su madre, y a su mujer, y se irán, pues, irán a hacer su propia familia, su propia vida. Ahora, es contrario a la etapa en que un joven o una joven ya se graduaron de la universidad, ya empezaron a trabajar, ¿verdad? Ya ganan sus propios ingresos. Bueno, vamos a buscar a casarnos. Es el tiempo de buscar, armarnos ya, hacer nuestra vida, nuestra familia. Hermanos, no es el mismo tiempo cuando acabo de perder a un ser querido. No es el mismo tiempo que cuando estoy celebrando un cumpleaños o una boda o estoy iniciando mi vida. No sé si me explico. Una de las grandes cosas que Dios tenemos que pedirle al Señor es entender en qué etapa de nuestra vida estamos, porque en cada etapa de la vida la administración del tiempo es diferente para la gloria de Dios. Fíjense, en Juan 12, 20 al 26, y quiero poner el ejemplo de Cristo por esto. Se acercan unos griegos a Cristo y le dicen, Cristo, ¿verdad? Se acercan a Andrés y a Felipe y le dicen, queremos hablar con el Señor. Y querían saber, querían conocer las enseñanzas. ¿Y saben lo que Cristo le dice? Lo siento, mi tiempo ha llegado, yo ya voy para la cruz. Mi tiempo de enseñar se acabó, ahorita viene el tiempo en que voy a dar mi vida por las ovejas. Y no los atendió. ¿Cómo? Cristo no los atendió, no los atendió. ¿Por qué? Porque el tiempo de enseñar de Cristo se había acabado, era el tiempo de ir a la cruz. Lo mismo pasa en nuestras vidas, como cuando vemos al Señor que hizo, y Él vino a la tierra con un propósito y vino a hacer lo que venía a hacer. No vino a hacer otra cosa, a perder el tiempo. Es como cuando fue con la mujer samaritana. ¿Sabe que sus discípulos le dijeron, Señor, vas a comer? Y ¿sabe que le respondió Cristo? No, yo tengo otra comida, que es hacer la voluntad de mi Padre. Y se fue con la mujer samaritana y se ganó a aquella mujer, y esa mujer evangelizó Samaria. ¿En qué etapa de la vida estamos? Es importante, ¿verdad? Y déjame darte algunos ejemplos para que veas la importancia de esto. La Biblia manda a los solteros a que se ocupen de las cosas del Señor y se preparen para casarse. Pero manda a los casados a que van a servir menos al Señor porque tienen que ocuparse de su casa. Y a veces lo que vemos es al revés. Vemos familias descuidadas porque hay casados que están sirviendo con todo al Señor y su familia descuidada, y los solteros no están sirviendo. Si a ti, amado joven, adolescente, te están pagando los estudios, tienes tiempo para diversión porque no estás trabajando, está bien, diviértete, pero tu prioridad en la vida es dar resultados académicos. Si una pareja casada que no tiene hijos, su prioridad debe ser servir juntos al Señor y establecer un fundamento sólido para toda su vida. Pero si es una pareja que, como es el caso de mi esposa y mía, que tenemos hijos pequeños, hermanos, una de mis prioridades debe ser formar en esos primeros años de vida el carácter cristiano, los valores cristianos y bíblicos. Hermanos, después de los 6 años es difícil cambiar aquellos valores que se inculcaron en los niños en las primeras edades. Pero ya si tú eres una pareja con tus hijos, ya son jóvenes, ya son bastante independientes, hermano, tu tiempo con tus hijos no es tan prioridad como el que mi esposa y yo tenemos ahorita. Porque ellos ya son independientes. De hecho, tú puedes darte más tiempo como pareja. Hermanos, una persona que está iniciando una empresa, hermano, una de sus prioridades es sacrificar el sueño. Tienes proyectos para este año y vas a arrancar proyectos, hermanos. Estás en una etapa de sacrificar el sueño, de dormir menos. Pero un dueño de una empresa establecida que ya trabaja bien, hermanos, ya puede delegar y descansar un poco más. No estoy diciendo que a la holgazanería,
Pero como aquella empresa está establecida, ya puede delegar y descansar un poco. Hermanos, una persona que está pasando por una prueba debe priorizar el tiempo de oración. Estamos pasando por dolor, por pruebas, por tentaciones. Hay que priorizar la oración. Una madre que trabaja en casa tiene que priorizar su hogar y sus hijos. Un anciano ha recuperado mucho tiempo para servir, ya no tiene las mismas fuerzas, por lo tanto puede aconsejar y enseñar. Un anciano ya no va a estar tan activo como un joven, pero toda la experiencia y sabiduría que ha adquirido por el Señor y la vida, tiene tiempo ahora para aconsejar y para enseñar. En cada etapa de la vida, hermano, hay una forma de priorizar la vida que va a glorificar a Dios. Y debemos tener cuidado, hermano, en pensar que en una etapa de la vida podemos descuidar otras. Porque, por ejemplo, el hecho de que mi esposa y yo ahorita tenemos que priorizar a nuestra hija para enseñarle valores cristianos, es una de las prioridades de nuestra vida, no puede descuidarme a mí de mi trabajo en la iglesia. No puede descuidarme a mí de mi responsabilidad para con mi esposa, de atenderla, de cuidarla, de escucharla y de velar por ella. No puede descuidarme a mí de mi responsabilidad de atender las necesidades de la iglesia. ¿Qué es lo que tengo que sacrificar, hermanos? Horas de sueño. Hermanos, una mala priorización en nuestra vida trae deshonra a Dios. Y quiero decir esto especialmente a los jóvenes, hermanos. Trae consecuencias terribles. Trae consecuencias terribles. Amado joven, si tú estás estudiando, no desperdicies tu vida. Yo se los he dicho esto en otras ocasiones. Amados jóvenes, pregúntale a cualquier persona arriba de 25 años cuánto lamentamos haber desperdiciado tiempo de los 12 a los 25 años. El tiempo jamás regresa, hermano. A diferencia del dinero, tú lo puedes invertir y te regresa. Pero el tiempo no se puede recuperar. Amados padres de familia, si ustedes no están invirtiendo tiempo con sus hijos, de dedicárselos con amor, completamente enfocado en ellos, a enseñarle la palabra, las consecuencias van a ser terribles. Amados esposos, si no están cuidando su matrimonio en el uso de su tiempo para enamorarse más, para cuidarse más, hermanos, la palabra de Dios dice a los matrimonios jóvenes: gócense en el área sexual. Pero dice, a medida que va pasando el tiempo, enamórense de aquella madurez cristiana que produce el caminar con Cristo. Amados matrimonios que ya pasaron quizás de esa parte de gozo y fuego sexual, cultiven tiempo con sus parejas para que cada vez se enamoren más antes de que las consecuencias sean terribles. Amados hombres, enamoren a sus esposas antes que venga otro malvado por fuera y las empiece a enamorar. El tiempo pasa, hermano. El tiempo pasa, y si no entendemos en cada etapa de la vida a qué debemos priorizar, hermanos, las consecuencias son terribles. Pero la peor consecuencia de todo es que no le damos la gloria a Dios, hermano. Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu, porque ser lleno del Espíritu implica sabiduría y dominio propio para cada etapa de la vida. Entonces, el primer principio, hermano, era todo tiene su tiempo. Y el segundo principio con lo que vamos a cerrar esta mañana por cuestión de, mediodía por cuestión de tiempo, es: hagámoslo todo para el Señor. Colosenses 3:17, póngame atención, pero póngame atención a Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. O como dice 1 Corintios 10:31, todo lo que hagáis, ya sea que bebamos o comamos, o todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, el segundo principio para usar bien nuestro tiempo es que la Biblia nos muestra la voluntad de Dios para nuestra vida, y no solo se trata de priorizar y ordenar, sino de hacer las cosas como Dios manda que las hagamos, hermano. El concepto que vimos la semana pasada, que el que quiero repetir esta semana, es coram Deo. Toda tu vida está ante la faz de Dios. Es tan espiritual y es tan servicio a Dios trabajar como Él manda que servir en la iglesia. Es tan espiritual llevar a tus hijos a jugar al parque que venir a hacer un servicio a la iglesia.
¿Por qué? Porque cuando entramos en una relación con Cristo, entendemos que Dios es omnisciente, entendemos que Él es omnipresente y toda nuestra vida sin excepción está rendida a Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos delante del Señor tenemos que hacerlo para su gloria. Lavar platos. ¿Qué? ¿Lavar platos para la gloria de Dios? Sí. Cuando lo hacemos con una actitud de servicio y amor por nuestra familia, le damos la gloria a Dios lavando platos. ¿Enviar reportes al jefe? Sí. La palabra del Señor dice: no lo hagan para el ojo del hombre, háganlo como para el Señor. ¿Le doy gloria a Dios cuando envío los reportes a mi jefe? Sí. Cuando los haces con excelencia y cuando los mandas a tiempo. Servir en la iglesia, claro que sí. El tiempo con mi familia, por supuesto. Jugar con mis hijos, sí. Hasta sufrir. Hay una forma de sufrir que agrada a Dios, hay una forma de sufrir que no agrada a Dios. Es decir, todo aquello que en la etapa de nuestra vida hay que priorizar, no solamente hay que hacerlo como Dios manda que lo hagamos. Pero solamente es posible cuando conocemos la palabra. Por eso la palabra de Dios es tan importante y tiene que saturar nuestra mente. Porque la Biblia nos dice cómo tenemos que vivir todo lo que vivimos, todo lo que hacemos. Hermanos, yo tengo una esposa que ella es ama de casa. Ella trabaja un par de horas a la semana, pero básicamente ella es una ama de casa. ¿Sabe que la palabra de Dios dice cómo ella tiene que ser ama de casa? Quiero darles algunos ejemplos para que entendamos mejor esto y a ir aterrizando al cierre del sermón. Fíjese, la Biblia manda en Efesios y en Colosenses que trabajemos como para el Señor y no para el ojo humano. Hermanos, yo se los quiero decir esto con mucho amor, pero a veces deseamos bendiciones del Señor y somos irresponsables en el trabajo. Señor bendice y provee, y llega al trabajo a las 8:45 de la mañana. Se va a las 4:45, agarra de almuerzo hora y media, 2 horas. El jefe llega a las 10 de la mañana y usted lo que tiene en su computadora es Facebook, o está en su celular viendo sus grupos de WhatsApp, todos los memes que ahí están mandando, compartiendo con él, mira el meme que me mandaron, qué chistoso, y todos riéndose. Y le estamos: Señor bendícenos. Dios no va a bendecir a una persona así, hermano, no. No perdamos el tiempo en redes sociales, en pláticas improductivas. No robemos tiempo a la empresa. Hermano, ¿usted qué haría si yo le digo, si usted viene a mí, digamos que yo soy un artesano, ¿verdad? Aquí tengo un jarrón, y viene usted y yo le digo: vendo estos jarrones y usted me da $25 y yo nunca le doy el jarrón? ¿Cómo se llama eso? ¿Robo? ¿O no se llama robo? O no sé si es hurto o robo, no me acuerdo cuál es la diferencia. Estafa, robo. Cuando la empresa nos paga para dedicar horas del día a sus fines y no la ocupamos para lo que la empresa nos paga, se llama estafa, se llama robo, y eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Entonces, no solo que tengo que ocupar tiempo para trabajar porque la Biblia me manda a trabajar, sino que tengo que trabajar como Dios manda. Al que está estudiando, hermano, cuando decide estudiar, no estudiamos con la tele y el celular en la mano. Jóvenes, estudia diligentemente. Mira, Proverbios 22:9 dice: ¿has visto aquel hombre diligente en lo que hace? Delante de los reyes estará. ¿Tú quieres que el Señor bendiga tu carrera profesional? Amados jóvenes que están estudiando, estudia como Dios manda que estudies. Apaga tu celular 3 horas, siéntate en la mesa, apaga la música, la tele, abre tu libro y no te levantes de ahí hasta que hayas leído el capítulo que te toca leer. Esperamos sabiduría de Dios y no estudiamos. No, hermanos. Cuando estamos con la familia, no solo nos vamos a divertir, también vamos a discipular a nuestra familia, padres de familia. No solo saco a mi familia a jugar, que te felicito si lo haces. No solo saco a mis hijos a compartir, a tomarnos un café, a ver o sea, está súper bueno. Pero también, si el tiempo de mi familia, Dios me lo ha dado para que le enseñe a mis hijos a orar, a confiar en Él, a leer la palabra. Hermanos, no estoy con mi familia, vamos a ir al parque, va hijo, allá están los juegos, y yo con el celular acá, vea. Y mis hijos allá, el otro se me está quebrando la cabeza y yo aquí con el celular, vea.
Es decir, no solo es priorizar y hacer lo que debemos hacer, es hacer las cosas como Dios nos manda a hacerlas. Cuando le doy tiempo a mi esposa, hermana, no solo le digo, amor, vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine. ¿Por qué solo al cine? Porque ahí no tengo que hablar con ella, ¿verdad? Solo al cine, solo al cine. Y viera que mi esposa es la que siempre me dice, vamos al cine. No, ¿verdad? Ese tiempo en el que yo estoy construyendo mi matrimonio, de los años que Dios nos permite estar vivos, ¿verdad? Primero Dios sean muchos, yo la saco y le digo, ok amor, una vez vamos a ir al cine, pero la otra vamos a ir a echarnos un café. Bueno, un té chai, que es el que le gusta a mi esposa, ¿verdad? Vamos a hablar, te voy a escuchar, le voy a preguntar, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en la casa? ¿Te sentís frustrada porque no estás trabajando y solo estás en la casa todo el día? ¿Verdad? Como, no sé si me explico, hermanos. No solo, vale, dedicar tiempo, no, le voy a dedicar tiempo a mi esposa como Dios me manda que lo haga, sirviéndole, amándola, cuidándola, velando por ella. Hermanos, si estoy soltero, no solo paso sirviendo al Señor, también tengo que prepararme para casarme, pues. ¿Verdad? Me dedico al estudio, al trabajo, porque sé que me tengo que preparar para el matrimonio. Hermano, si estoy en la prueba, no le digo a los pastores, pastores, deme un tiempo para servir, para irme de vacaciones. Pastor, deme un tiempo para no servir, para irme de vacaciones. Si estoy en la prueba, es pastor, deme un tiempo para no servir, porque yo necesito buscar al Señor todos los días en oración. No voy a poder ir a la reunión del ministerio, pastor, pero es porque yo estoy pasando por una dificultad, necesito buscar el rostro del Señor en lo íntimo. Hasta el uso del día de descanso, hermano, hasta el uso del día de descanso tenemos que usarlo bien. El día de descanso es para ir a la iglesia a adorar al Señor, no es para irme a la playa. Venga, y si después se quiere comer su familia, echarse un coctelito con su familia después que vino a adorar al Señor, hermano, está bien, porque también es parte de descanso y diversión. Pero mire, hermano, solo déjeme darle, porque mientras estaba preparando el sermón, ¿verdad? Dios me inclinó mi corazón a solo recordar estos principios importantes del día de descanso, hermano. Uno, el descanso es ordenado por Dios. Por lo menos un día a la semana, hermano, usted tiene que saber nada del trabajo. Nada. Y cuando digo nada es nada. En la ley el descanso era tan establecido por Dios, hermanos, que hasta levantar cargas pesadas del suelo era malo delante de Dios. Ahora, ¿verdad? Que estamos ya en el nuevo pacto en la gracia, el principio se mantiene como el día del Señor. Pero quiero que entienda que Dios lo estableció. Segundo, hermanos, acerca del descanso, hermano, es el día en que simbólicamente celebramos el cese de nuestras obras por las obras que Cristo hizo por nosotros. Sabe, dejar de descansar es una forma simbólica de decir, yo ya no estoy trabajando para salvarme porque Cristo ya ganó la salvación por mí. Por eso venimos a la iglesia en el día de descanso, porque venimos al culto a decir gracias a Dios que yo ya no estoy tratando de salvarme porque Cristo ganó la salvación por mí. ¿Cómo lo simbolizamos? Dejando de trabajar. Es el principio del sábado, ¿verdad? En la palabra de Dios. Hermanos, tampoco debemos tomar el sábado solamente con vistas de ser más productivos. El mundo piensa así. El mundo piensa, vamos a descansar el domingo para agarrar fuerzas. ¿Para qué? Para seguirle echando en la semana. Y si es cierto, recuperamos fuerzas. El propósito del descanso es venir a ver la gloria de Dios cuando nos congregamos, descansar. No estar pensando en el dinero. El día de descanso es un día que estamos pensando en el Señor, en su bondad, en que nos ha provisto una familia con quienes compartir. Hermanos, y el día de descanso, ¿verdad? Ya con esto voy a terminar por cuestión de tiempo. Hermanos, el día de descanso es una forma de humillarnos y de ser humildes delante de Dios, reconociendo que aunque un día a la semana no trabajemos, Dios sigue teniendo el control de las cosas. ¿Sabe por qué hay gente que no se toma ni un día de descanso a la semana? Porque son tan orgullosos que piensan que si ellos no dejan de trabajar, la empresa se les viene abajo. El día de descanso es el día en el que decimos, Señor, tú tienes control de mi vida. Un día menos de producción, tú tienes control de mi vida. Lo voy a dedicar para ti, Señor. Yo me voy a tu casa a adorarte, a aprender tu palabra, a tener comunión con mis hermanos. Entonces, hermanos, el segundo principio, el primer principio es, todo tiene su tiempo, hermano. Hay cosas no negociables. Hay etapas en la vida en que las prioridades cambian y tenemos que darle más tiempo a unas cosas que otras. Y el segundo principio, hermano, es cada cosa la vamos a hacer para el Señor. La vamos a hacer como Él manda que las hagamos, no como yo quiero hacerlas. Si estos principios los aplicamos a nuestra vida, hermanos, yo les aseguro que vamos a tener una vida dichosa
y vamos a ver las bendiciones de caminar en la voluntad del Señor. Vamos a orar este mediodía. Póngase en pie conmigo, por favor. Amado Señor, te queremos, Padre, rendir nuestro ser, rendir este año, Señor. Estamos iniciando el año y el 2020, Padre, lo queremos poner en tus manos, Señor. Queremos pedirte que tú llenes nuestra vida, Espíritu Santo. Sé que a veces cuando tú nos llenas produces manifestaciones de tu Espíritu y eso es hermoso. Pero lo que más queremos ver en nuestra vida de tu llenura, Señor, es una vida gobernada y controlada por ti, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos sagacidad para reconocer en la etapa de mi vida donde yo estoy a qué cosas debo darle prioridad. Ya sea que esté adolescente, joven, casado con niños pequeños, casado con niños grandes, si tal vez soy viudo o viuda, si tal vez por el pecado pues he tenido que estoy divorciado, divorciada también ahí, Señor. Si estoy, Padre, anciano ya, si estoy estudiando, si estoy trabajando, si tengo fuerzas para servir más con mis fuerzas, o tal vez tengo ya menos fuerzas, pero ahora puedo servir con la sabiduría que me has dado a través de los años, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, cómo debemos utilizar nuestro tiempo para tu gloria, Señor, para tu honra. Pero también te pedimos que nos des el dominio propio para utilizar el tiempo, Señor, para que cada cosa que hagamos la hagamos como es agradable a ti, Señor. A no perder el tiempo, a no distraernos con el mundo, Señor. Yo sé que la estrategia de Satanás es distracción para que no hagamos lo que nos has mandado hacer. Señor, este aparato, Padre, celular, que puede ser una bendición, pero puede ser una maldición si no lo ocupamos bien. El internet, Señor, la televisión, la haraganería, la holgazanería, Señor, la obsesión por el dinero, la obsesión por adquirir bienes terrenales, Padre, por adquirir una identidad. Padre, cuídanos y guárdanos de estas cosas, Señor, para que nuestra vida y el tiempo que nos has dado la ocupemos para tus fines, Señor. Para que mi vida sea como la de Cristo, quien vino a la tierra convencido de la obra que venía a hacer, a dar su vida para salvar a los pecadores. Que nosotros también utilicemos nuestra vida de esa forma, Señor, utilizando el tiempo en cada cosa que es necesaria, en el servicio al Señor, en la lectura de la palabra, en el trabajo diligente, en el estudio diligente, en las relaciones a su debido tiempo y cuando son necesarias, Señor, en cuidar a mi familia, en tener un fundamento sólido en el matrimonio, en enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, Padre, en cuidar y honrar a nuestros padres y a nuestros abuelos, Señor, en respetar y honrar a los ancianos, en compartir el evangelio, en servir en la iglesia, en aquellas cosas que son dignas y aprobadas por ti, Señor. En esas cosas te pedimos tu ayuda, Señor, para que la palabra nos guíe, nos dé dirección, nos ilumine nuestra vida y que el poder de tu Espíritu Santo nos dé dominio para hacerlo, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Vivamos para la gloria de Dios.